Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de la plataforma de Mundo UR, su podcast Parte Médico, un nuevo capítulo, un nuevo episodio el día de hoy para el disfrute y para compartir con todos ustedes. Recordarles nuestras señas, @Mundo UR Web, @Julio Castro M en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, eh, Instagram, y estamos saliendo a través de video podcast como siempre para ustedes. Recordarles también que los que están en Caracas a través de 99.9 FM en Caracas, Marisabel Párraga, todos los días o todas las tardes a las 7 de la noche, comenta sobre la programación de Mundo UR Web, que es toda la programación que tenemos a través de video podcast y con cada uno de los anclas en esta programación, y ahí ustedes pueden disfrutar y saber los títulos y de qué va cada uno de los programas, y así pueden buscarlos a través del buscador. Es fácil, en el buscador de YouTube, en el cuadrito de YouTube, para el caso del podcast de nosotros, escriben Julio Castro, Parte Médico, y ahí les salen cada uno de los podcasts. Pueden escribir inclusive alguna otra palabra, como por ejemplo manejo de la fiebre, estreñimiento, que es el capítulo de hoy, evaluación preoperatoria, cada uno de los títulos que hemos estado buscando, y les salen cada uno de los capítulos. Nuestra idea con esta serie de contenidos es que estos conceptos estén disponibles para ustedes en cualquier momento y puedan utilizarlo cuando tiene un familiar enfermo, cuando hay una conversación, cuando se la quieres enviar a un familiar porque tiene un problema médico, y sirva como apoyo o como ayuda a cada uno de ustedes. Bueno, amigos, el tema de hoy es un tema, si se quiere, relativamente frecuente, quizás poco hablado. Para eso tenemos un invitado especial, el doctor Alejandro González Padrón. El doctor González Padrón es un médico cirujano graduado en el Hospital del Llanito en Venezuela, y después posteriormente con una subespecialidad en coloproctología en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, y actualmente trabaja en la Policlínica Metropolitana. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Julio, buenos días, encantado de estar contigo nuevamente. Mira, lo primero que te voy a preguntar es si está bien hablar de constipación o estreñimiento de forma igual, si significan lo mismo y si esas palabras reflejan lo que vamos a hablar hoy. Sí, realmente constipación es, digamos, el nombre más científico utilizado desde el punto de vista médico. De hecho, es una traducción del inglés constipation, pero se le conoce, digamos, coloquialmente como estreñimiento, que es como las personas realmente lo entienden más frecuentemente. Sí, digamos, quienes hemos hecho medicina en el mundo del interior, en algunas zonas de Venezuela, la gente dice que está constipado y hace referencia a síntomas respiratorios como cuando tienes gripe y tal. Y también estreñimiento. Alguna gente, cuando dicen que es estreñido, dicen que es pichirre. Entonces, creo que, bueno, en este caso particular que estamos hablando del hábito defecatorio, la gente tiene claro de qué estamos hablando. Lo primero quizás que te preguntaría es, Sí, sí, que no lo hablamos mucho. efectivamente, a veces se habla de constipación cuando hay congestión nasal, pero el término bien utilizado cuando se habla de constipación o estreñimiento es cuando hay algún trastorno evacuatorio del que vamos a hablar. Quizás la función intestinal es una de las funciones que el ser humano no comprende bien. Todo el mundo sabe cómo funciona el corazón, los pulmones y tal, pero quizás para introducirnos en esto, que nos hagas un repaso de cómo se forman las heces y un poco cuál es la función de cada uno de los grandes órganos del sistema intestinal, para que la gente entienda de cada una de las cosas que vamos a hablar más adelante. Sí, fíjate, tratar de hablar de todo el sistema gastrointestinal tal vez sería un poco extenso, pero ubicándonos en el tema en el cual estamos hoy concentrados, que es estreñimiento, me gustaría explicar de una forma muy sencilla para que las personas entiendan, ¿no? Y es que cuando un individuo ingiere un alimento, este pasa al estómago y es parcialmente digerido, luego el estómago vacía hacia el duodeno y hacia el intestino. Empieza todo el proceso de absorción en el intestino de los nutrientes. O sea, la absorción de los nutrientes generalmente, en su mayoría, se presenta en todo lo que es el intestino delgado. Cuando este contenido
llega al colon, que es donde comienza el intestino grueso, el colon se comienza a absorber agua y se comienza a absorber una serie de electrolitos, y ese contenido intestinal que llegó al colon, que es líquido, empieza a aumentar de consistencia en el transcurso del tránsito del colon. De manera pues que empieza a hacerse más pastoso, luego un poquito más sólido, luego llega al recto, y aquí hay que diferenciar muy bien para que las personas entiendan lo que es el recto de lo que es el ano. El recto es la última parte del intestino grueso, y tiene, digamos, una función de reservorio, ¿cierto? Este contenido fecal llega al recto, se almacena en el recto, y luego eh, el recto se distiende. Esto produce una sensación de ganas de evacuar, y viene otro proceso que es cuando el mecanismo esfinteriano que separa el recto del canal anal o del ano, el paciente o la persona en forma consciente decide evacuar. Entonces se produce una serie de mecanismos donde los músculos deben relajarse adecuadamente para poder expulsar el contenido que está en el recto. Esto a grandes rasgos constituye lo que sería el mecanismo de evacuación. ¿Okay? Y esto es fundamental para poder entender las diferencias cuando hablamos de estreñimiento, porque muchas personas entienden como estreñimiento diferentes síntomas. Por ejemplo, algunas personas van al baño veces que son muy duras, y esto es estreñimiento, o van pocas veces al baño a la semana, y también lo consideran estreñimiento. Pero hay que entender bien lo que para el médico se considera estreñimiento, ¿cierto? Para Fíjate, hablar de estreñimiento, dime. no, una pregunta en ese proceso que ya explicaste sucintamente, ¿qué parte es voluntaria del ser humano? O sea, ocurre conscientemente y qué parte ocurre inconscientemente. Bueno, todo el proceso de tránsito de contenido intestinal a través del colon y su llegada al recto es completamente involuntario. Cuando el recto se distiende, la persona siente la sensación de deseos de evacuar, puede en forma consciente producir o llevar a cabo el proceso evacuatorio. En este momento aumenta el paciente, se vale, o la persona, digo el paciente, la persona se vale de ciertos mecanismos como son aumento de la presión abdominal, se relajan los músculos del esfínter anal y de la pelvis, de manera que el bolo fecal pueda transitar hacia el exterior. Obviamente hay una serie de mecanismos fisiológicos que no es el objetivo mencionarlos acá, que se llevan a cabo. Hay una serie de reflejos, ¿verdad? Cuando el bolo fecal se pone en contacto con la parte más inferior del recto superior del ano, para que la persona sepa en una forma consciente si el contenido que está en el recto es un contenido sólido, un contenido líquido, o son gases, y de una manera voluntaria pueda llevar a cabo el proceso evacuatorio. Fíjate, una pregunta, siempre hablamos de las definiciones y es importante que nuestros oyentes entiendan qué se considera médicamente como una situación de constipación o estreñimiento y qué no es. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un concepto equivocado de que uno tiene que evacuar todos los días, ¿cierto? Eso no es así. Se considera estreñimiento cuando existen 4 factores que debemos tomar en consideración. Uno es la frecuencia de las evacuaciones, que se considera normal siempre y cuando haya 3 o más evacuaciones a la semana, ¿verdad? No más de 3 evacuaciones al día. Entonces, uno es la frecuencia. En segundo lugar es la consistencia. La consistencia de las heces debe ser una consistencia suave, pastosa, formada, que no sea traumática para su expulsión. En tercer lugar, la persona no debería tener que pujar fuertemente para poder evacuar. Y en cuarto lugar, una vez que se lleva a cabo la evacuación, debería haber una sensación de satisfacción. O sea, la persona no debe quedar con la sensación de tener que seguir evacuando.
Entonces, esos son los 4 factores básicos que tomamos en cuenta para hablar de estreñimiento. Cuando vamos ya a la parte médica, se han establecido criterios, ¿verdad? Para que podamos catalogar. Se habla de lo que mencionamos anteriormente, evacuaciones 3 o menos veces, perdón, 3 o más veces a la semana, que la persona no puje o haga esfuerzo más del 25% de las veces, que la persona no sienta el deseo de seguir evacuando más del 25% de las veces, que las heces no sean duras o traumáticas más del 25% de las veces, y por último, que la persona no tenga la necesidad de ayudarse para evacuar. Hay personas que necesitan ayudarse, ya sea apretando la región de la pelvis, utilizando sus manos, sus dedos, etcétera. Estos son casos extremos, por supuesto, pero eso es algo que no debería suceder. Entonces, esos son los criterios para poder hablar de estreñimiento. Fíjate, la mayoría de los seres humanos en algún momento de su vida han tenido diarrea y han tenido estreñimiento, porque bueno, la función intestinal no es lineal todo el tiempo, sino que de alguna manera, vamos a suponer, tienes un cuadro diarreico, entonces tú haces una dieta y entonces disminuyes la cantidad de comida o cantidad de tipo de comida que te producen el aumento de las evacuaciones, y lo habitual es que después de eso entonces la gente pase varios días sin evacuar y de alguna manera quiero a lo mejor darle a la gente una guía de que cuando hablamos de estreñimiento y constipación estamos hablando de situaciones crónicas. Entonces, el término, el tiempo, por ejemplo, en cuánto tiempo una persona que vaya 2 veces a la semana, que entraría en el criterio de número de veces, por durante cuánto tiempo se considera que tiene un problema médico y que debe consultar. Bueno, fíjate, estos son temas que son a veces difíciles de precisar exactamente, ¿no? Pero lo más importante es que la persona entienda, y aquí vamos a ir a hablar un poquito de las causas. La mayoría de los problemas de estreñimiento se deben a que el individuo ingiere una cantidad de fibra inadecuada, ingiere una cantidad de agua o líquidos inadecuado, o tiene una actividad física escasa. Cuando sumamos esos factores, eso es lo principal. Existen otras causas, como las podemos mencionar más adelante, pero digamos que si una persona que ingiere más de 25 o 35 gramos de fibra insoluble al día, o sea, que tiene una dieta abundante en fibra, vegetales frescos, frutas frescas, granos, fibras integrales, etcétera, que hace ejercicio y que toma más de 2 litros de agua al día, y aún así, más del 25% de las veces tiene evacuaciones duras, necesidad de pujar intensamente, sensación de ganas de evacuar después que evacúa, o va menos de 3 veces a la semana al baño, esa persona se puede considerar que tiene un estreñimiento que debe ser evaluado. ¿Ok? Cuando se corrigen los 3 factores que mencionamos anteriormente, y la persona empieza a evacuar de la manera, digamos, una manera normal, entonces esa persona no necesita evaluación médica. Fíjate, ¿qué síntomas deberían percibir los pacientes que les debería hacer la luz amarilla o la luz roja de cuándo ir al médico? Síntomas asociados a la condición de estreñimiento, constipación, que significaría que tiene un problema, digamos, que tiene que buscar solución. Y quizás te preguntaría como segunda parte de la pregunta, ¿qué porcentaje de los pacientes que tú ves con estreñimiento han tenido estreñimiento toda su vida? Es decir, son estreñidos desde niños y hay una condición a lo mejor anatómica previa que está condicionando esa situación de estreñimiento. Sí, bueno, como mencionamos anteriormente, las causas de estreñimiento hay muchas. Las principales son las que acabo de mencionar, que son digamos, los hábitos diarios, pero existen medicamentos que pueden producir estreñimiento, existen enfermedades que pueden producir estreñimiento, existen no enfermedades, sino anomalías anatómicas o problemas funcionales en el tracto gastrointestinal que pueden producir estreñimiento. De manera pues, hay que estar muy pendiente de esto. No todo se va a mejorar con fibra y con agua y con ejercicio. Por eso es que hace falta la consulta. Tenemos que mencionar de entrada,
para que la persona lo tenga muy presente, que si una persona tiene un hábito evacuatorio normal y comienza a presentar un cambio en los hábitos o comienza a presentar asociado a estos cambios en los hábitos, cuando digo cambios en los hábitos me refiero a que empieza a presentarse estreñimiento que antes no estaba o existe un ciclo de diarrea, estreñimiento o si se acompaña de sangrado, este paciente debería o esta persona debería acudir al médico inmediatamente, porque una de los problemas que eventualmente puede producir estreñimiento son los tumores de colon, los tumores en recto, que ya sabemos que a veces no son diagnosticados a tiempo. Y aprovecho la oportunidad para mencionar que en marzo estamos en el mes de la prevención del cáncer de colon y recto, que constituye la cuarta causa en Venezuela por muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. De manera pues que existen numerosas situaciones que deben hacer consultar a la persona. Ahora, que un paciente sea estreñido desde la infancia. Bueno, existen enfermedades que pueden producir estreñimiento severo cuando el niño nace y la mayoría de las veces son diagnosticadas días después del nacimiento por el pediatra, pero en algunos casos pueden haber estas enfermedades, hay subtipos que pueden cursar con un estreñimiento manejable, digamos de esta manera, hasta la vida del adulto y que llega un momento que empiezan a acentuarse los síntomas y que se hacen muy severos. Y por supuesto, tenemos pacientes que con enfermedades muy específicas, enfermedades Hirschsprung del adulto, digamos, en los países tropicales, en Chagas, etcétera, que puede cursar con este tipo de síntomas en la adultez. Una vez que el paciente claramente tiene la definición de constipación o estreñimiento, ¿cuál es el protocolo de evaluación que utiliza un proctólogo o un gastroenterólogo eventualmente para evaluar esta condición? Sí, fíjate, antes de entrar en la evaluación, quería hacer mención a algo que no quiero que se nos vaya, se nos escape, y es el uso del laxante. Las personas tienen la tendencia a usar y abusar y automedicarse laxantes cuando tienen estreñimiento. Como mencionamos anteriormente, lo que debería hacer la persona es aumentar la cantidad de fibra, aumentar la cantidad de líquido, hacer ejercicio físico y los laxantes, por supuesto, que son buenos en situaciones muy puntuales, pero hay que tener muchísimo cuidado con el uso crónico de laxantes, porque sobre todo un tipo muy específico de ellos, que son los laxantes de tipo estimulante, pueden producir tolerancia y va a llegar un momento en que no van a hacer efecto y puede empeorarse los síntomas. De manera pues que yo sugeriría que el uso de laxantes se utilice bajo indicación médica. Ahora, cuando un paciente con estreñimiento que amerita evaluación, ya que se escapa de lo que mencionábamos anteriormente, y va al médico, lo primero que te debo decir es que el especialista más indicado en este momento para evaluar problemas de estreñimiento importantes son los coloproctólogos, ¿sí? Y es por eso muy importante que nuestros oyentes conozcan lo que es la coloproctología y lo que es esta especialidad. Existen numerosos estudios que muy probablemente vamos a tener que hacer a esos pacientes. Dependiendo de la edad del paciente, si este paciente es mayor de 45 años o si tiene algún antecedente, obviamente necesitamos hacer un estudio endoscópico, una colonoscopia, para poder evaluar y descartar que no haya una patología tumoral o inflamatoria o alguna lesión de ocupación de espacio en el colon o en el recto que esté produciendo el estreñimiento. Pero una vez descartado esto, existen otros estudios. Por ejemplo, existe un estudio que se denomina tránsito colónico con marcadores, que se da al paciente una pequeña cápsula. Esta cápsula tiene en su interior unos marcadores, unos anillos que son radioopacos, o sea que se ven en la radiografía. Generalmente vienen con 24 marcadores, hay otros que traen más, etcétera. Se le da esta cápsula al paciente, se le instruye de que no tome laxantes, de que no se ponga enemas, que no se ponga supositorios, que no haga nada normal. Y al cabo de unos días se hacen radiografías y vemos en qué sitio están estos marcadores. Dependiendo de la cantidad de marcadores que haya sido eliminada y de la localización de esos marcadores, nosotros podemos saber
si existe un problema de motilidad segmentaria o total en el colon, o si la motilidad del colon es normal, pero existe un problema en lo que llamamos nosotros el tracto de salida, que sería ya recto y todo el complejo esfinteriano. Una vez hecho este estudio, existe otro estudio que se llama cine de fecografía, que es un estudio radiológico también, donde se le coloca al paciente, se le coloca un material radioopaco en el recto y en el colon, y en el servicio de radiología, debidamente sentado en una consola especial, muy parecida a lo que sería una poseta, completamente vestido, tapado. Nosotros podemos ver la anatomía del recto, la anatomía del colon, y podemos instruir al paciente para poder evaluar qué está sucediendo en el momento de la evacuación. Muchos problemas de estreñimiento se ven porque la motilidad del colon es completamente normal, pero en el momento de evacuar o los músculos no se relajan adecuadamente, el paciente no puede evacuar, o existe alguna anormalidad anatómica, como puede ser un prolapso rectal oculto, un prolapso rectal, un rectocele, un sigmoidocele. O sea, existen patologías anatómicas, ¿verdad?, que pueden impedir que ese contenido fecal que ya llegó digamos, a su destino final pueda terminar de ser evacuado. Entonces la cinefecografía nos da muchísima información. También existe otro estudio que es la manometría anorrectal, que consiste es un manómetro, es un catéter que se le coloca en el recto al paciente para ver cómo está la sensibilidad del recto, cómo están los reflejos. Esos reflejos que mencionamos se pueden alterar en algunas patologías como el Hirschsprung, como el Chagas, etcétera. En fin, con todos estos estudios, nosotros podemos ir decantando y podemos saber en dónde está el problema. Muchos de estos problemas se tratan médicamente, la mayoría, y algunos de ellos deben ser tratados quirúrgicamente. Vale, una pregunta, ¿qué tan frecuente es esto como motivo de consulta para un coloproctólogo? El estreñimiento es probablemente el síntoma o la entidad gastrointestinal de consulta más frecuente de todos. Se habla de que entre alrededor de un 20% de los individuos cursan con estreñimiento, pero por supuesto esto va a aumentar en la medida que el individuo tiene más edad, llegando a ser un síntoma extremadamente frecuente. Yo diría que más del 50% de las personas después de los 60 años cursan con estreñimiento. Una última pregunta para ir cerrando ¿es común que la gente hoy en día consuma medicamentos over the counter que llamamos, o se lo recomienda un amigo, toma vitaminas, toma benzodiazepina? ¿Hay alguno de estos medicamentos de uso natural o de uso, digamos, automedicado que pueda asociarse a constipación o estreñimiento? Sí, 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 bueno, y lo otro también, existen muchos medicamentos over the counter que combaten en teoría el estreñimiento. Eh, Pare usted de contar, o sea, existen centella asiática, en fin, muchos medicamentos con nombres hindúes, etcétera. Aquí yo tengo pacientes que llegan con cada cosa recomendada por alguien que ni siquiera sabía que existía. Pero cuando uno lo analiza, la mayoría de ellos lo que tienen son laxantes. ¿Ok? Igualmente, medicamentos que se consumen, los antihipertensivos pueden producir, no son over the counter, pero producen estreñimiento. Lo que acostumbramos nosotros a comer, la hamburguesa con papas fritas, frituras, carnes rojas, harinas en exceso, trigo, etcétera, eso todo produce muchísimo, muchísimo estreñimiento. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se come y con lo que se toma. Bueno, Alex, si quieres algún comentario final, quizás recordarnos tus redes para que la gente te siga a través de las redes, porque hay mucho contenido educativo en las redes del doctor González Padrón. Y bueno, igual darte las gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias, Julio. Yo estoy en Instagram como @alegompa. Por allí me pueden contactar. Ahí tratamos de colocar información muy específica, y como mencioné en el post pasado, vamos a tener pronto
una página de Instagram exclusivamente para información al público. Yo lo que quisiera para terminar es recomendarle a todos nuestros oyentes que sí, el estreñimiento es muy frecuente, pero que no se automediquen. Si tienen problemas de estreñimiento, corrijan sus hábitos, como mencionamos hace poco. Y si ven que esto no mejora, acudan al coloproctólogo. Y por último, nunca, nunca, nunca olvidarnos de que existen patologías que pueden ser muy graves, enfermedades malignas, el cáncer de colon, el cáncer de recto, que estamos en este momento, en este mes, celebrando el mes de prevención del cáncer de colon y recto, que si se diagnostican a tiempo son curadas y debemos dejar a un lado la pena, el miedo, la vergüenza y consultar. Gracias, Ale. Creo que hemos ido por un contenido sobre todo importante, educativo para nuestros oyentes y que orienta sobre una patología relativamente frecuente. Bueno, amigos, solo me queda despedirme de ustedes recordándole nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro en mi Instagram, en Facebook y en el resto de las redes sociales, en Twitter. Pueden escribirnos en la casillita de abajo, en el chat en vivo. Salimos, cada capítulo sale los jueves a las 8 de la noche, hay un capítulo nuevo, ya llevamos un año completo de contenido que ustedes pueden disfrutar a través. Si les es de su utilidad, pueden compartirlo con la flecha que va hacia la izquierda. Si se suscriben a la campanita, y les va a avisar automáticamente cada vez que entran en YouTube que hay un capítulo nuevo producido por todo el equipo de Mundo UR Web. Se les quiere mucho, los esperamos la próxima semana y manténganse sanos. Hasta luego.